por favor. Un gusto estar con Magíster el día de hoy, si no me equivoco, 26 de septiembre del año 2021, en este curso de especialización sobre Derecho Penal y Parte General, ¿no? En los cuales, de hecho, en la parte general ustedes habrán visto aquellas instituciones fundamentales, elementales y presenciales que son de aplicación a varias figuras delictivas. Nosotros consideramos que propiamente y justamente la parte general viene a refundir o a comprender todas esas categorías intrasistemáticas y que se encuentran reguladas y positivizadas en el Código Penal en sus primeras articulaciones y que finalmente resultan de admisibilidad y de procedencia en la operación intelectual más importante que los operadores jurídicos tienen que realizar. Nuevamente, gracias finalmente a Magíster Instituto. En el sentido de que todo delito, empezando por el de homicidio simple, cuentan con ciertas características, con ciertas propiedades dogmáticas y llevado también a un análisis de política criminal, ¿no? A partir de lo que es el bien jurídico protegido, lo que significa dentro del fundamento de incriminación de una perspectiva de política criminal, lo que implica quiénes son los protagonistas del acto luctuoso, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, como las diversas modalidades típicas, lo que es el iter criminis, formas de imperfecta ejecución, preparatorios, ejecutivos, consumación, postconsumativo. Bueno, vamos a ver, en este caso, dentro de estas dos ilicitudes penales, interesante, una de ellas es el secuestro, ¿no? Que tiene una característica muy particular que lo diferencia de otros, ¿no? Que es un delito permanente, ¿no? Ya luego haremos la apreciación sobre lo que significa un delito permanente y cuáles son sus incidencias, tanto en el inicio de prescripción de la acción penal como en las formas de participación delictiva, ¿no? En el tipo subjetivo del delito, el dolo de la culpa, tenemos esa tercera variante, esa construcción finalmente híbrida de la preterintencionalidad, ¿ok? Entonces, son las diversas variables que se desprenden de la parte general que son objeto de análisis y de examen y de revisión en todos los delitos de la parte especial. A ver, lo que se nos ha finalmente asignado, lo que es finalmente la tarea que se nos ha encomendado por parte del Instituto de Formación Jurídica Magíster, es el análisis de los delitos de secuestro y de violación sexual. Hay obviamente un punto de partida entre ambos, que nosotros vamos y nos remitimos a partir del artículo 151 del Código Penal, que se dio Código Procesal Penal, y en el título cuarto habla de delitos contra la libertad, ¿no? Todos sabemos que las conductas prohibidas por acción o por omisión se encuentran sistematizadas a través de una diversa familia delictiva. Familias delictivas que van agrupando finalmente el contenido del injusto conforme ciertas características y ciertas finalmente particularidades o naturaleza de la modalidad del ataque a este bien jurídico. No se olviden, esta es una premisa fundamental del principio de legalidad. Artículo cuarto, toda la pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. Y luego, pues, de la vida que vamos a ir desarrollando, todo lo que son los delitos de homicidio, lo que es el aborto, lesiones, posición de abandono de personas en peligro, y luego de pasar con los delitos contra el honor, y parece, creo que también los delitos contra la familia, es que anclamos en los delitos de la libertad, esa libertad esencial y fundamental que tenemos todas las personas para desplazarnos de un lugar a otro, ¿no? Ese uso ambulatorio, realmente que nos permite ir finalmente y tener trayectos a los cuales nosotros nos plazca en un determinado momento y circunstancias de nuestra vida, ¿no? Dentro de un Estado de Derecho que se operativiza a través del sistema democrático, la libertad constituye la pieza fundamental y vital del ser humano, de su estructura ontológica y que adquiere revestimiento normativo. No puede haber un verdadero Estado de Derecho donde no se tutele y donde no se finalmente se proteja eficazmente las libertades de las personas. Esto es, obviamente, a veces hay que contextualizar el estado de las cosas. Hay que finalmente coyunturalizar el análisis tanto dogmático como político criminal y es lógico que nos encontramos en una suerte de estado de pandemia, estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitario, que a partir de las facultades que se le otorgan a la presidencia de la República en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, se declara el estado de emergencia nacional y el estado de emergencia sanitario. En un principio muy rígido, a partir de las cuarentenas, se fue flexibilizando, nuevamente se retomaba conforme iban creciendo los picos, finalmente los niveles de contagio de esta enfermedad que lastimosamente ha llevado consigo
la muerte de muchos ciudadanos inocentes. Creo que se reporta o se registra mucho más de 200.000. Obviamente hay una cifra negra y que, bueno, pareciese que en los últimos tiempos las cosas se encontrarían un poco controlado, tal vez con la inoculización y hay la utilización de la vacuna, ¿no? Y es ahí donde vemos restringido nuestras libertades fundamentales, el toque queda a 1 de la mañana, y si otro tipo de realización de actividades que todavía aún no se encuentran autorizadas o dígase permitidas, ¿no? Es ahí donde siempre la vida del hombre o la mujer en sociedad se producen conflictos de bienes jurídicos. En este caso lo que se está priorizando es la salud pública por sobre las libertades fundamentales individuales de las personas, ¿no? O sea, es una suerte de conflicto de bienes jurídicos, se hace una ponderación y se dice, es más importante por este momento la protección y la tutela de la salud pública, y de cierta manera vemos afectados o restringidos nuestros derechos y libertades fundamentales. La salud pública es un bien jurídico macrosocial, supraindividual o colectivo, mientras que la libertad personal es un bien jurídico personalísimo, individual, inherente a la condición de persona humana, pero ya veremos ciertas circunstancias y particulares que ello enrostran, ¿no? Entonces, esas libertades finalmente hay que ser tuteladas, finalmente, debidamente por parte del Estado y el ordenamiento jurídico, pero como todo derecho fundamental, dentro de las perspectivas del derecho constitucional, no son absolutos, ¿no? ¿Qué significa que no son absolutos y no son relativos? Que pueden verse afectados, finalmente restringidos y limitados cuando intereses jurídicos superiores así lo aconsejan. Y dicho esto, en principio, pero hay varias otras formas más, existen dos posibilidades por las cuales se puede privar legítimamente a un ciudadano, un hombre o una mujer, un Estado constitucional de derecho de su libertad. A través de dictado una sentencia condenatoria de un juicio oral público contradictorio bajo inmediación judicial, ¿ok? Donde el juez dicta una condena de pena privativa de la libertad que conforme los márgenes punitivos que se encuentran previstos en el artículo 29 de la parte general del Código Penal es 35 años, aunque tenemos finalmente la pena temporal que se llama la pena de cadena perpetua. La pena de cadena perpetua. Entonces esa es la posibilidad primera. La otra son las medidas de coerción, como se dice finalmente, se debe procurar la realización de la justicia, ¿no? La aplicación del ius puniendi estatal. Y para eso se requiere la averiguación de la verdad. En este íter, finalmente, de esta averiguación cognoscitiva, demostrativa, cognitiva y probatoria a la vez, es que pueden verse afectados finalmente las libertades fundamentales del imputado, a quien aún se le presume inocente, pero ante una sospecha fuerte o grave de criminalidad conforme el Código Procesal Penal, el artículo 268, la casación Moquegua del año 2013 y el Acuerdo Penal 2019 de la Corte Suprema y otras casaciones más, finalmente se puede aplicar en este caso entonces la prisión preventiva, ¿no? Entonces la prisión preventiva es esa medida de coerción de alto grado de ejecutabilidad, de alto grado de intensidad afectativa o limitativa, es la más intensa que se encuentra en las diversas tipologías de las medidas de coerción que se encuentran previstas y reguladas en el Código Procesal Penal dentro de esos diversos rubros, unas que son reales y otras personales. Las que nos interesa acá son las personales, ¿no? Entonces son estas las dos formas o instituciones por las cuales se puede afectar legítimamente y válidamente las libertades fundamentales. Pero cuando éstas se afectan de manera arbitraria o abusiva, es donde ahí aparece un mecanismo finalmente de interdicción a toda manifestación de arbitrariedad pública, que significa el proceso del habeas corpus, este proceso constitucional que se encuentra en el Código Procesal, que se dirige a reivindicar una libertad que se encuentra gravemente, arbitrariamente afectada. Es por eso, y conforme el Tribunal Constitucional lo ha dejado sentado en jurisprudencia importante, en RAC, recursos de agravio constitucional, las resoluciones judiciales, esto es, sentencias de pena privativa de libertad o autos que dictan mandatos de prisión preventiva, requiere de un estándar de motivación cualificado. Un estándar de motivación cualificado, un grado de argumentación, de justificación y de motivación en lo más alto posible, preciso y razonable, que pueda condecirse con la naturaleza de las cosas, luego de haber realizado un análisis valorativo muy riguroso, exhaustivo y pormenorizado por parte del juez, que conforme el requerimiento acusatorio, de prisión preventiva del fiscal, se finalmente concurren estos presupuestos, pero si estamos finalmente a un mandato, un auto judicial que no está debidamente motivado,
estaríamos ante una prisión preventiva arbitraria, ¿no? Y cuando se priva de su libertad sin concurrir los presupuestos legales previstos finalmente en la ley procesal penal, tenemos un delito que no tiene mayor grado de aplicabilidad, porque creo que un juez o una jueza no va a realizar algo de esta naturaleza, ¿no? Es como hacerse una suerte de harakiri, ¿no? Lo que se llama el delito de detención ilegal, previsto y regulado en el artículo 419 del Código Penal, que dice que el juez que maliciosamente, vaya, maliciosamente, ¿no? Más allá del dolo, con malicia, ¿no? Perfidia y alevosía, o sin motivo legal, ordena la detención sin concurrir inicialmente una de las causales previstas en la ley procesal penal, ordena la detención de una persona o no otorga la libertad de un detenido a un preso que debió decretarse, se puede aplicar el habeas corpus, ¿no? Obviamente restaurativo, ¿no? Reparador finalmente de la afectación de derechos y libertades fundamentales, en este caso la libertad, ¿no? Entonces fíjese qué interesante a decir cómo el derecho que debe estar debidamente protegido y tutelado por el ordenamiento jurídico, y que de hecho finalmente los jueces y los funcionarios públicos están obligados finalmente a cautelar. No en vano, entonces, como habíamos señalado en antes, es que el Tribunal Constitucional en recursos de agravio constitucional ha sido muy claro finalmente y muy contundente de que las resoluciones, que finalmente las sentencias que dictan mandato de una prisión, disculpen, una pena privativa de libertad y los mandatos de prisión preventiva requiere una motivación cualificada más allá del estándar. Una cosa son los derechos y libertades, los derechos, disculpen, que discuten en el ámbito extrapenal, civil, laboral, pero otro es muy distinto lo que se discuten y si difieren en el ámbito procesal penal, por lo tanto, esto es lo que ello significa. Entonces, la libertad personal constituye un bien jurídico esencial en el Estado constitucional de derecho y a partir del artículo 151 del Código Procesal Penal, disculpe, sigo con el Código Penal, es que se van tipificando aquellos comportamientos que pueden resultar siendo lesivos finalmente a esta libertad. De una manera de menores dosis de fricción o de injerencia en el campo, lo que significa la coacción, el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer algo que la ley no manda o le impide hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? No tiene mayor grado de jurisprudencia sobre esto, pero bueno, de hecho que entre diversas circunstancias de nuestra vida en sociedad pueden darse este tipo de comportamientos, pero que no pueden suponer en el delito de coacción una afectación directa a la libertad personal, sino al ámbito de la esfera decisoria de una persona de conducirse en una sociedad democrática de derecho. En este caso, el sujeto activo, el agente del delito, lo obliga a hacer lo que la ley no manda o no hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Prohíbe. Pero lo que nos importa acá es el delito de secuestro. Y claro, es importantísimo las circunstancias que nos deben de llevar a considerar dentro de una tipificación que tiene una cuota de criminalidad importante en nuestro país, donde sobre todo en tiempos añejos o tiempos pretéritos, tal vez la mayoría de acá muy jóvenes, mucho más que yo, que el que está dando finalmente la siguiente exposición, en la época del terrorismo se producían fundamentalmente secuestros o algunos tipos de bandas, estructuras criminales, ¿no? Quienes privaban de su libertad, algunos pues las de Sendero Luminoso, MRTA, lo hacían por móviles no tal vez estrictamente patrimoniales, sino a veces de cierto orden político, pero claro, eso no justificaba los medios que ellos utilizaban para querer lograr sus propósitos, obviamente propósitos delictuales, y no lo que vimos, creo que no sé si hace una semana o 2 semanas, creo que ya ha pasado de la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, dentro de ese contexto en nuestro país que no queremos nunca o nuevamente que aparezca, que suceda ante el pánico y la zozobra que se generó en la población, los atentados terroristas en nuestro país y que también se llevaron consigo muchas muertes. Hay un grado de paralelismo entre lo que sucede hoy día actualmente en la pandemia con el ámbito del terrorismo, porque ambos eran estados de emergencia, pero de distinta naturaleza. Una cosa es por la seguridad del orden público, y en este caso es por la salud pública, ¿no? Primera vez, obviamente, hasta donde yo también recuerdo que se dé un estado de emergencia sanitario por este motivo de una enfermedad
de alto grado de contagio y de letalidad para algunos, lo que es el COVID-19. Entonces, el secuestro es esa extracción típica que tiende finalmente a afectar, pero de manera intensa, a este bien jurídico llamado libertad personal, ¿no? Un delito de secuestro, no sé si ya podemos compartir pantalla. Por favor, una vez que estemos compartiendo pantalla, me confirman nuestros amables participantes si es que están viendo lo que yo estoy viendo. Ajá. Nosotros en los últimos tiempos, a medida de este tipo de cursos, de capacitaciones ahora virtuales en el contexto de la pandemia, hemos tratado en la medida posible finalmente acopiar y recabar jurisprudencia que resulta interesante en orden finalmente de dar los criterios interpretativos en cuanto a algunos delitos que tienen bastante aplicación hoy en día en nuestra sociedad. Y entre ellos tenemos finalmente el delito de secuestro que justo Instituto Magíster nos encomendó la tarea de hacer su análisis tanto dogmático como político criminal, ¿no? Un delito de secuestro que afecta entonces la libertad personal, ¿no? Pero tiene que ser de manera intensa, no es que no te dejen salir en un momento de un lugar, en un momento muy breve y muy escaso, no. Sobre eso no es que finalmente tiende al grado de sanción en el ámbito de esta conducta típica que se describe en el artículo 152 de la parte especial del Código Penal. Dice, será reprimido. Cuando dice será reprimido, quiere decir que es un delito común o un delito especial. Será reprimido, ¿no? Y es particular, porque por lo general los tipos penales inician con la elocución el qué. Acá el 152 inicia el será reprimido, ¿no? Será reprimido, ¿no? No menor de 20 ni mayor de 30. ¿El qué? ¿Es un delito especial o un delito común el delito de secuestro? Es un delito común. ¿Qué significa eso? Que puede ser cometido por cualquier persona. Esto es, no es un delito especial, sea propio o impropio, conforme a las construcciones típicas que se revelan, por ejemplo, el delito de parricidio, el delito de infanticidio, o propiamente los delitos cometidos contra la administración o la administración pública o la administración de justicia, que requieren esa cualidad específica para ser autor de efectos penales en cuanto un funcionario o servidor público, obviamente, en el ejercicio de sus funciones, sin defecto, es decir, me parece, si tenemos la agravante, cuando es finalmente ejecutado por un funcionario, creo, o servidor público. No sé si por acá lo tengo, pero sí también tenemos cuando se comete, por acá lo habíamos visto, es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable. Utilizar a menores de edad o personas inimputables, ¿qué significaría, estimados amigos de Magíster Instituto? Significa el empleo, finalmente, de personas que no poseen, finalmente, esa capacidad de discernimiento suficiente, de mente desarrollado y madurado para poder, finalmente, saber las consecuencias de los actos que van a realizar y las consecuencias de la misma, ¿no? De la naturaleza del acto, finalmente, que van a emprender. Y es ahí donde establecimos la categoría de la autoría mediata. ¿Qué es la autoría mediata? Tenemos 78 participantes acá, qué bueno, me da mucho gusto, a pesar de ser un día domingo, ya tarde, 5 y pico de la tarde. Hay algo que tal vez no se sostuvo al inicio de esta exposición, por favor, en un momento que quieran participar o intervenir, háganlo con todo grado de confianza y libertad y crear este tipo de dinámica a este tipo de cursos, ya que, más aún si quieren prender sus cámaras, para poder finalmente dar una suerte de alimentación y retroalimentación a las diversas temáticas que van a ser abordados en los presentes momentos. Entonces hemos considerado siempre adecuado y pertinente que la explicación y el desarrollo de las exposiciones que hemos estado teniendo la oportunidad de desarrollar y finalmente de perder en los últimos tiempos, cuente con una dosis suficiente de jurisprudencia, porque la jurisprudencia nos da finalmente una cuota importante de cómo los tribunales de justicia aplican los tipos penales, los delitos, dentro de esa función tan importante que es de subsunción típica. Adecuar los hechos en materia de incriminación, de denuncia, bajo los alcances normativos de un determinado tipo penal, en este caso el secuestro que se encuentra regulado en el artículo 152 de la parte especial del Código Penal. Y entendiendo también algo muy importante, que hay veces hay un delito que se asemeja a otro, que hay finalmente
que son muy parecidos. ¿Los participantes de Magíster están viendo la diapositiva? ¿Alguien me podría dar respuesta, por favor? Hay figuras delictivas que se entrecruzan unas a otras, ¿no? Y hay una que luego tenemos otra jurisprudencia entre el secuestro y el delito de extorsión. Hay que ver la diferencia entre uno y otra. Les vuelvo a preguntar, ¿se está viendo las diapositivas? Ok. Por favor, prendan su micrófono. No sé si Magíster Instituto de Formación Jurídica les permite activar ya el micrófono a efectos de poder realizar los análisis correspondientes. Definición. Somos el mismo apagado. Nuevamente, share screen. Vamos a compartir pantalla y vamos dando lectura a las siguientes diapositivas. Se dice, el delito de secuestro se configura o se materializa cuando la gente priva a una persona sin derecho de la facultad de movilizarse. Hay que preguntarse, ¿hay derecho en algunas ocasiones o oportunidades en que se prive de su libertad a una persona? Pues si alguien, unos o algunos, finalmente están por ahí merodeando ciertos lugares de la ciudad y están finalmente haciendo relaje, seguimiento a personas inocentes, o ya derriban a personas para apropiarse de sus bienes, utilizan finalmente armas de fuego, instrumentos punzocortantes para amenazarlos y así privarlos y apropiarse de sus bienes, de sus pertenencias, y por ahí justo, no siempre es así, están por ahí pasando finalmente los efectivos del orden, los custodios policiales, e intervienen a estas personas, estaríamos ante una posibilidad del delito flagrante, ¿no? Y obviamente ya ante una investigación que se encuentra en curso, una investigación penal, que ya ha habido formalización de la investigación preparatoria, algunos casos emblemáticos, caso de Odebrecht, otros, o temas de crimen organizado, y ya ahí finalmente la fiscalía ha podido acopiar o recabar elementos de convicción suficiente en grado de sospecha fuerte. Entonces ya finalmente, conforme el artículo 336 del Código Procesal Penal y los artículos pertinentes de la parte general de las medidas de coerción, el 268, solicitar la prisión preventiva, con independencia de que se le deje cierto espacio físico para su desplazamiento, ¿no? Bueno, diría, todos los que se encuentran en un establecimiento penitenciario han sido secuestrados, obviamente, no, sean finalmente presos preventivos o sean condenados, están ahí bajo un mandato de un dictado, de una resolución judicial que legitima y convalida esa privación de libertad, y cuyos límites la víctima no puede traspasar. Esto es, tiene finalmente un marco geográfico o una delimitación, disculpen, territorial, el cual es el imputado, disculpen, la persona, el sujeto pasivo, no puede traspasar, no lo puede traspasar, no puede finalmente salir de esos parámetros finalmente físicos y territoriales. Desde este punto de vista, lo importante no es la capacidad física de moverse por parte del sujeto pasivo, sino de decir si el lugar donde quiere o no quiere estar. Te vamos a dejar un cuarto, finalmente un recinto, una finca, pero de ahí no puede salir. Entonces ahí ya se estaría configurando o dígase materializando el delito de secuestro, que no se olviden que tiene una característica muy importante, que es un delito permanente. Mientras, por obra y gracia y consecuencia del comportamiento de la gente, la persona no recupera su libertad, se sigue afectando finalmente la libertad personal. Continúa o se prolonga el estadio antijurídico, penalmente antijurídico, de afectativo, en este caso, a la libertad personal del sujeto pasivo del delito. Lugar donde quiere o no quiere estar, hay una cuestión importante a decir. Las libertades personales constituyen un bien jurídico disponible o indisponible. Es totalmente disponible, pero ¿quiénes tienen disponibilidad de su libertad locomotoria? ¿Todas las personas? Pareciese que no. Y eso hacemos también una suerte de un patrón sistematizador interpretativo y de pauta, finalmente, de criterio con los delitos contra la libertad sexual, y esa libertad sexual, esa disponibilidad las tienen recién las personas mayores de 14 años y nunca las personas privadas de discernimiento.
El actuar sin derecho ni motivo o facultad justificada para privar de su libertad a una persona constituye un aspecto importante de tener en cuenta. A ver, los tipos se encuentran estructurados bajo dos componentes. El delito de homicidio, dice el que mata a otro, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ese artículo 106 de la parte especial del Código primaria y tienen una norma secundaria. En la norma primaria se define la conducta, el comportamiento por acción o por omisión, y en la norma secundaria la consecuencia jurídica. Esto es, en los tipos penales, única y estrictamente se estructura la tipicidad penal de la conducta. Pero yo les pregunto a nuestros amables participantes de Magíster por Instituto de Formación Jurídica, ¿qué es el injusto penal? ¿Qué es el injusto penal? ¿Ah? ¿Qué es el injusto penal? Acá tiene que ser para todos, ¿no? Everyone. ¿Qué es el injusto penal? A ver, no sé si alguien quiere participar, no sé si también el Instituto Magíster le puede habilitar ya los micrófonos a nuestros amables participantes. El injusto penal es la acción u omisión típica y penalmente antijurídica. ¿Qué significa esto? ¿Qué analizan ustedes primero, la tipicidad o la antijuricidad? No hay la tipicidad, no hay un tiempo finalmente determinado. Pero creo yo que si es una persona privada por un momento muy pasajero, que le están haciendo una mala jugada, le está haciendo una broma, yo no creo que fuera en el ámbito de secuestro. Porque no se olvide que el delito de secuestro en su elemento objetivo es privar al sujeto pasivo de su libertad, pero a su vez tiene que haber un tipo subjetivo que tiene que presentarse y tiene que concurrir, ¿no? Cualquiera sea su móvil, propósito, modalidad o circunstancias de tiempo, ¿no? Bueno, por 2 o 3 segundos ya hay secuestro, o sería tentativa finalmente secuestro. Entonces, primero lo que se analiza es la tipicidad. Es cuando se afecta, finalmente, cuando se priva a una persona sin su consentimiento. Porque hay una cuestión muy importante, de decir, de que las libertades personales, a diferencia de la vida humana, es un bien jurídico plenamente disponible por su titular. Un par de trabajadores municipales de Serenazgo acudieron en horas de la noche al domicilio de una familia tras la llamada de una mujer que dijo ser víctima de violencia familiar física. En vez de llevarlo a la comisaría ante la PNP, lo llevan a un descampado, lo golpean y lo dejan solo. El hombre, presunto agresor de violencia, retorna a su domicilio y día después denuncia el hecho. Los efectivos de Serenazgo fueron condenados por el delito de secuestro. ¿Es típico este hecho? Pero había un móvil y un propósito finalmente en cuanto a privarlo de su libertad. ¿Qué tiempo fue? Porque lo llevaron fuera, en vez, no le llevaron a la comisaría, sino a un lugar descampado y lo golpearon y lo dejaron solo, ¿no? Lo dejaron ahí, ya dejándolo solo, él finalmente podía moverse, pero obviamente estaba totalmente ya magullado. Se encontraba finalmente golpeado dentro de la golpiza que se lo dieron. Yo no encuentro realmente ahí facticidad suficiente para aplicar el delito de secuestro, ¿no? Obviamente acá hay las lesiones. Vamos a ver si podríamos estar ante funcionarios, servidores para el delito de abuso de autoridad, etcétera. Pero propiamente el delito de secuestro no me parece recurrible o aplicable, ¿no? Y lo pongo en un paralelo de una ejecutoria que lo vi, lo tendría que buscar ahorita, pero me tomaría su tiempo y eso nos podría finalmente descontinuar en la hilvanación de las ideas. El tiempo, por ejemplo, por los cuales el agente o los agentes del delito de una violación sexual, lo que hacen finalmente es llevar a su víctima, sobre todo una mujer, aunque como veremos más adelante, dentro del tiempo que tenemos con Magíster, lo llevan a un lugar descampado, la llevan finalmente a un lugar desolado para poder accederla canalmente. Entonces, esa finalmente ese medio que se utiliza de privarla momentáneamente de su libertad para ejecutar con mayor grado de perfección delictiva, con mayor grado de impunidad, ese acceso carnal sexual,
como tal, no puede dar a la configuración del delito de secuestro, como bien dice la Corte Suprema, sino únicamente al delito de violación. Cuestión distinta a saber sería que en el marco ya de un secuestro, donde una mujer está privada de su libertad, es ahí finalmente vulnerada también en su libertad sexual, y ahí sí podríamos estar ante un concurso de delitos. Las sanciones que se estuvieron imponiendo por el incumplimiento de las medidas sanitarias del COVID, en algunos casos debería ser configuraron tampoco, ¿no? Excesos, podría ser había ahí algún tipo de abuso de autoridad, pero no como para decir un delito de secuestro, ¿no? No solamente basta que se afecte de cierta manera intensa, de una manera antijurídica las libertades de las personas, sino tiene que ser con un determinado propósito, el cual creo que no estábamos ante la situación que estábamos describiendo, ¿no? Tenían esa posibilidad de intervenir a los ciudadanos, a las personas que finalmente me acuerdo que fue una decisión fallida, desacertada, de que hombres un día, mujeres en otro día, y ahí finalmente se las llevaban, finalmente a canchas de fútbol, lugares finalmente descampados, finalmente a hacer ejercicios físicos. Yo le vería en todo caso un delito de abuso de autoridad. Cuando dice el que actúa sin derecho ni motivo ni facultad justificada, se refiere a una causa de justificación. Cuando estamos ante una facultad justificada que se pueda privar legítimamente y válidamente a una persona en un estado constitucional de derecho. Pena privativa de libertad. Medidas de coerción, prisión preventiva, detención domiciliaria. La detención domiciliaria es una modalidad y una tipología, finalmente, de detención. Detención domiciliaria, detención preliminar judicial, y en el caso dictado siempre por jueces, estas cuatro, ¿no? En el ámbito ya del colofón del proceso penal y en ya en el decurso en las actuaciones investigativas. Y lo que es la detención en flagrancia por los policías, por los efectivos policiales, siempre cuando se cumplan en rigor con los presupuestos de configuración de la flagrancia, conforme lo previsto y lo regulado del artículo 259 finalmente del Código Procesal Penal. Y me parece que tenemos en el artículo 260 o 261 del Código Procesal Penal lo que se llama el arresto ciudadano. Y también tenemos otra posibilidad en la justicia rondelil, la justicia campesina, nativa, en el ámbito del artículo 149 de la Constitución Política del Estado le permite ejercer jurisdicción, y ahí en ese interín lo que realizan es privar de su libertad a presuntos finalmente avigeos, y así los afectan en este bien jurídico, estarían en el ejercicio legítimo de un derecho. No se olviden que la teoría del delito, seguro que ya en Magíster, porque estamos en la parte especial, entiendo yo que ya ustedes han tenido la oportunidad de analizar la parte general, ¿no? La parte general. Entonces, acá estamos ante una causa de justificación. La conducta es típica, pero no es penalmente antijurídica. Y les pregunto a los estimados participantes acá de Magíster, Instituto de Formación Jurídica, la tipicidad es indicio o fundamento de la antijuricidad. Indicio o fundamento de la antijuricidad. A ver, ¿quién responde? A ver, ¿quién finalmente responde a este interrogante? ¿Ah? La tipicidad es indicio, no es la ratio essendi, la ratio cognoscendi. Muy bien, lo dice Nolver, no, disculpa, no lo había visto. Que sea típica no quiere decir que sea antijurídica. Entonces, retomando acá a estas, finalmente, la visualización de esta pantalla, cuando dice sin derecho, ni motivo, ni o facultad justificada para privar de su libertad ambulatoria a una persona, constituye un aspecto importante con causas de justificación. La conducta es típica, pero no es penalmente antijurídica, ¿no? Y luego, finalmente, importante a decir, en el sentido de el cruce o el entrecruzamiento normativo que se produce en el delito de secuestro con el delito, finalmente, de sustracción a menor de edad. ¿Te parece que alguien quiere participar? ¿Mm?
A ver, acá ¿qué dice acá en importante? Menores de edad sin capacidad ambulatoria pueden ser víctimas del delito de secuestro. Recurso unidad, no veo el número ahorita totalmente, 2017 Junín. Se aprecia que el tribunal apreció debidamente los hechos finalmente imputados, creo que no sé qué dice acá. Los hechos imputados, pues el órgano superior en la lectura de su requerimiento, que la secuencia fáctica abarcó un periodo en que los agraviados tales, padres de edad, dejaron a estos mismos y a su hija Suárez Palomino con sus captores y refirieron que los secuestrados amenazaron contra la integridad de los menores, finalmente, de no cumplir con sus exigencias. Por ello se aprecia que la sala superior... No sé si hay finalmente alguien quiere participar. Por ello se aprecia que la sala superior no realizó una debida motivación que justifique su decisión de no considerar como agraviados a los menores de edad, pues estos sí fueron en algún momento del secuestro objetivo y motivo de presión para conseguir una finalidad extorsiva. Luego es importante, estimados amigos, hacer esa diferenciación entre el delito de secuestro y la extorsión conforme los parámetros normativos del artículo 200 de la parte especial del Código Penal. Por lo que dicho extremo deberá declararse nulo para que otro colectivo emita el pronunciamiento correspondiente conforme a ley y derecho. Conforme a ley y derecho. ¿Algo querían comentar, por favor? ¿Algo querían comentar? Con respecto a lo que estábamos mencionando, me parece que ya habían algunas preguntas en el chat. ¿Cuál sería la diferencia entre el delito de secuestro con el delito de sustracción de menor? La gran diferencia que en el caso del delito de secuestro, sujeto activo puede ser cualquier persona. En cambio, en el delito del artículo 147 de la parte especial del Código Penal, dice que mediante relación parental sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo. O rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad. Obviamente, cuando hay separaciones o divorcios, la tenencia es compartida o queda para uno de los cónyuges o uno de los concubinos, y el otro finalmente queda bajo, no se cuenta privado de su patria potestad, pero también tiene un régimen de visitas, ¿no? El que mediante relación parental, no necesariamente puede ser el padre, también pues, no sé si podría ser el tío o el abuelo, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, o sea, lo tiene consigo, finalmente lo ha sacado a pasear, pero rehúsa finalmente, niega finalmente entregarlo a quien ejerce la patria potestad, padres, finalmente madres y padres sobre los hijos. Y acá hay una relación parental entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. En cambio, en el delito de extorsión no existe pues ningún tipo de relación de parental entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Claro, que estamos ante sujetos pasivos finalmente que son menores de edad, creo yo, porque hay rehusamiento de entrega menor de edad. Podría así darse el secuestro de que haya una relación de parentesco entre víctima y victimario para que pueda configurar, y podría configurarse, en este caso, el delito de secuestro conforme a alguna de las modalidades o circunstancias agravantes que se definen en el artículo 152 de la parte especial del Código Penal. Nos queda muy claro, estimados amigos de Magíster, Instituto de Formación Jurídica, que el delito de secuestro es un delito común y no es un delito especial, que puede ser cometido por cualquiera y lo que se afecta es la libertad personal. Y dice, pues, finalmente el tipo penal en su primer párrafo, priva a otro de su libertad, pero cualquiera sea el móvil, el propósito, no se le puede ser móvil económico, político, o la modalidad, circunstancia o tiempo que le agraviado, cualquier tiempo, pocos segundos, minutos, media hora, una hora, ya estamos ante un delito de secuestro. Es una cuestión finalmente a decir dentro de las diversas situaciones diversas en los cuales finalmente nos podemos encontrar en un posible delito de secuestro. Fíjense lo que dice esta jurisprudencia.
Cabe recordar que el bien jurídico protegido en el delito de secuestro es la libertad personal, entendida en el sentido de la libertad ambulatoria o de locomoción, es decir, la facultad o capacidad de las personas de trasladarse libremente de un lugar a otro. Este delito, dentro de su estructura típica, está compuesto por dos elementos: un aspecto objetivo, referido a la gente, y el otro subjetivo, referido al dolo. Esto es el entendimiento o voluntad que tiene el agente infractor de la conducta de privarle de libertad ambulatoria al otro. Pero si es un funcionario público, en este caso un juez, que ordena la privación de la libertad de una persona sin concurrir las razones o las causas justificadas, puede ser una detención ilegal, o sin haber finalmente razonado o motivado debidamente el auto por el cual dicta finalmente la prisión preventiva, ¿sería delito de secuestro o abuso de autoridad? ¿Ah? Abuso de autoridad. Hay una extralimitación en las funciones del sujeto público, ¿no? Del sujeto público. Cuando el padrastro, que no tiene vínculo consanguíneo con el menor, impide que la madre retire a su hijo, cometa el es preferible interponer el habeas corpus o denunciar. Yo creo que no sabía, pero el habeas corpus, hasta donde yo sé, mis estimados amigos, se impone ante un acto arbitrario o ante un probable acto inminente de agresión por parte de un funcionario o un servidor público, ¿no? Porque acá dice, cuando el padrastro, que no tiene vínculo consanguíneo con el menor, impide que la madre retire a su hijo, comete, estaría de cierta manera privándolo, si ahora podría ser el delito de secuestro. Yo diría denunciarlo. El habeas corpus no tendría un grado de aplicación en este caso, porque el habeas corpus se comete contra una autoridad pública y no se interpone el habeas corpus contra una persona particular, esto es con cualquier ciudadano. No sé si me estoy equivocando, alguien podría revisar en este caso el Código Procesal Constitucional y dar patente finalmente a la aseveración, a la hipótesis que estamos formulando en este momento, de que cuando se trata solamente de funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, es que se puede interponer el proceso constitucional de habeas corpus. Señalaba algo muy importante, ¿no? El delito de secuestro es un delito permanente. Esto es, producto de la acción o omisión del agente, se prolonga la situación antijurídica en cuanto a la privación de la libertad y se sigue afectando ese bien jurídico. Y decir que el delito de secuestro es un delito permanente tiene dos consecuencias muy importantes. A y B son los que privan de su libertad a C. De su libertad a C. A C lo colocan, lo llevan a la casa de D, así esconderlo. Por ahí los raptores, los secuestradores, toman conocimiento que la policía está tras sus pasos, así que luego llevan a D finalmente a C a la casa de E. ¿Quiénes serían autores o coautores del delito de secuestro? ¿Quiénes serían coautores del secuestro? De secuestro A y B. Hay codominio en el ámbito, en la etapa ejecutiva del delito, entre los dos finalmente lo allanan, lo interceptan y lo amenazan con armas de fuego y con eso debilitan cualquier mecanismo de defensa y lo privan de su libertad. Entonces A y B. D y C, D, que coloca, o mejor dicho, aporta su casa habitación
para esconder a su víctima finalmente al rehén, que es cómplice primario. Cómplice primario, ¿no? Y finalmente que también da su casa, porque luego lo llevan a la casa de que también es otro cómplice primario. Del secuestro. ¿Cuándo se consuma el delito de secuestro? La consumación toma lugar con la efectiva pérdida de libertad ambulatoria del sujeto pasivo. ¿A partir de cuándo se iniciarían los plazos prescriptorios de la acción penal? ¿A partir de cuándo? Cuando el sujeto pasivo recupera su libertad. Muy bien, finalmente. Entonces, esto es algo importante establecer que es un delito de efectos permanentes en el tiempo. Cuando es un delito de efectos permanentes en el tiempo, permite la participación punible más adelante. Distinto sería finalmente un robo o un hurto, cuando ya se produce la apropiación mediante violencia o no amenaza o un acto de sustracción o destreza del objeto material del delito, y lo que hace la otra persona es colocar el objeto material del delito, el bien mueble, en el mercado negro para venderlo o ayudar a negociarlo, ¿no? Entonces, el que sea un delito permanente del secuestro, es importante, a efectos de establecer el inicio del plazo, de los plazos prescriptorios y la posibilidad de admitir formas de participación delictiva. Porque la premisa general, y siempre lo decimos en la parte general, siendo reiterativo en la palabra, una vez que el delito se consumó, estimados amigos y amigas de magíster, formación jurídica, una vez que el delito se consumó, ya no se admiten formas de participación delictiva. Fíjense que tenemos pena de cadena perpetua, ¿no? Pero acá interesante, disculpe. El párrafo antes de entrar a las últimas circunstancias de agravación. La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo o oficio o proporciona libremente los medios para la perpetración del delito. ¿A quién se refiere la misma pena se aplica? A ver quién me dice. Y gana finalmente un diplomado gratuito de magíster. Es una broma, Fabián, no te vayas a molestar conmigo. La misma pena se aplicará dice, al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito. ¿Quién es el que contribuye a la comisión del delito? Muy bien, contribuye a la comisión del delito. Los cómplices primarios y secundarios, ¿no? A la comisión del hecho punible, ¿no? ¿El cómplice primario recibe la misma pena que el autor? ¿Ah? ¿El cómplice primario recibe la misma pena que el autor? El artículo 25 de la parte general del Código Penal señala que sí, el cómplice primario recibe la misma pena que el autor, pero esa es la pena legal. Mis estimados amigos y amigas, existe la pena legal y la pena individualizada. Legal y la pena individualizada.
queremos decir con esto? Que ¿quién es el que tiene el mayor dosis y el mayor reproche de culpabilidad? ¿El autor o el cómplice? ¿Quién tiene el mayor dosis? Es finalmente siempre el autor. A mi modo de ver las cosas, yo tengo una premisa y una premisa de argumentación. No sé, ustedes pueden compartirlas o no. Acá no necesariamente podemos estar siempre todos de acuerdo. El autor siempre debe recibir una pena más grave a que la del autor. Máxime los delitos especiales. Máxime los delitos especiales. Dispensen esta pregunta. ¿El abogado también puede ser pasible de cometer el delito de inducción de fraude procesal? Sí lo puede cometer. Cualquier parte en un proceso puede acometerlo. Claro, estamos en el artículo 416 en los delitos que afectan la administración pública, ¿no? Cualquier parte, pero para eso tiene que utilizar medios fraudulentos y se tiene que dirigir a inducir error a un funcionario servidor público, al juez, finalmente a un funcionario con determinada autoridad. Bueno, no sé, yo les pongo, autor tiene participación directa. ¿Quién es el autor intelectual, Gregory? ¿Quién es el autor intelectual? El autor intelectual se encuentra previsto, regulado, se encuentra recogido y reconocido en el Código Penal. Ah, pero autor mediato, bueno, si quieres ponerlo tú como el autor intelectual, interesante. Fíjese, y podemos aplicar, ¿en qué caso podemos aplicar autoría mediata en el delito de secuestro? En el artículo 152. ¿En qué caso? Cuando dice, ¿no? Se comete obtener el agraviado lese de enfermedad. No, este no es. Me parece por acá estaba. Representante, agregado es pariente, tiene propiedad de obligar para elegir. Se comete para obtener, se causa lesiones al agraviado, dos o más personas, a ver de enfermedad, la víctima se encuentra en estado de gestación. En el caso que se utiliza finalmente a menores de edad para la comisión del acto luctuoso, ¿no? Esto es, quien tiene el dominio del hecho es la persona de atrás, que se utiliza finalmente a los otros. Supuestamente, pues, tienen que ser ciertas personas que adolezcan de ciertas capacidades psicofísicas mínimas para poder finalmente, racionalmente, mover su conducta, dirigirlo conforme a un grado mínimo de pensamiento y discernimiento. En el caso de la cantuta, a ver, autoría mediata, pero esa era autoría mediata en estructuras organizativas de poder. Estructuras organizativas de Roxin, ¿no? Poder de mando, de vinculación del derecho, fungibilidad de los órganos ejecutores, dadores de la orden, una relación tanto vertical, horizontal como vertical, dadores, mandos medios y mandos ejecutores, finalmente toda una logística, todo finalmente una estructura fundacional que les permite finalmente cometer graves hechos punibles conforme lo que fue sancionado el señor Alberto Fujimori por delito, me parece, secuestro, Manuel Dyer, también creo que Gorriti, por homicidio calificado y lesiones graves dentro de la tipología de los delitos de lesa humanidad. De lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. El que financia los gastos del secuestro, ¿no? El que financia los gastos del secuestro puede ser un cómplice, ¿no? Un cómplice dentro de los diversos grados de intervención o de aportación delictiva que tiene para la comisión del injusto. Sería finalmente el cómplice, ¿no? Pero el que determina a otro, el que los convence para privar de su libertad a otra persona, en este caso sería el instigador. Yo propiamente no utilizo la terminología de el autor intelectual. Hablamos de la autoría mediata y de la instigación, ¿no? Claro, hay una diferencia entre uno y otro.
Vamos a ver, no sé si ustedes, a ver, ¿qué me dicen la diferencia entre el secuestro y la extorsión? La diferencia entre el secuestro y la extorsión. Si alguien quiere participar, si puede finalmente Instituto de Capacitación Magíster, activar los audios de nuestros amables participantes, yo encantado con ello. Ya se ha indicado que el fiscal superior acusó a CN y sus 3 coacusados como autores 3 delitos: secuestro agravado, extorsión agravada y asociación ilícita, y que la Sala Superior condenó a CN por estos delitos, al igual que en el primer juicio oral se condenó a FA y AA. ¿Se están viendo las diapositivas? El que financia para mí sería un cómplice, que está contribuyendo finalmente para que se cometa el acto luctuoso. Pero si este es el que realmente los convenció y los determinó a los ejecutores del delito, sería finalmente el instigador del delito de secuestro. Por favor, me avisan si se está viendo la diapositiva. Entonces, si la Sala Superior condenó a CN finalmente por estos delitos, al igual que en primer juicio oral se condenó a FA. En relación al juicio de tipicidad, al juicio de tipicidad, al juicio de tipicidad de las conductas imputadas, este Supremo Tribunal considera que respecto a los 2 primeros tipos penales existe un concurso aparente de leyes. Ustedes que ya han pasado por el curso, mejor dicho, por la estancia y por la temática de la parte general, ¿cuál es la diferencia entre el concurso de delitos y el concurso ideal de delitos? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto aparente de normas y el concurso ideal de delitos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia? El que suma las penas y las penas que sumen las demás. El extorsión, el sujeto pretende tener una ventaja económica, sí, pero el secuestro dice que también puede ser cualquier tipo de ventaja o propósito. Pero creo yo, tal vez la diferenciación, y nuevamente lo vamos a retomar en esta ejecutoria, es que en el delito de secuestro, finalmente, de extorsión, busca de manera inmediata la obtención de un beneficio económico. No se olviden que el delito de extorsión es un delito pluriofensivo. ¿Por qué la extorsión es un delito pluriofensivo? A ver quién me dice. Porque no solamente protege el patrimonio, sino también la libertad, la inviolabilidad personal de las personas. Por lo tanto, entre el secuestro y la extorsión no puede haber un concurso ideal de delitos, sino lo que hay es un conflicto aparente de normas. ¿Esto qué significa? Que en apariencia ese hecho puede ser subsumido en más de un tipo penal, tanto en la extorsión como en el delito de secuestro. Pero es labor de la hermenéutica jurídica lo que tiene que plasmarse en la jurisprudencia. Y a fin de no afectar el principio del ne bis in idem, que se tiene que delimitar cuál de los dos es el que resulta aplicable en el caso en particular que estamos haciendo mención finalmente en este momento. En relación al juicio de tipicidad, considera que respecto a los 2 primeros tipos penales existe un concurso aparente, no un concurso de delitos, es uno u otro. O es una tentativa de violación o actos contra el pudor consumado, o es una tentativa de homicidio o lesiones graves, una tentativa de feminicidio, lesiones graves o lesiones leves, sea en el marco de violencia familiar o violencia de género. En el conflicto aparente de normas, en apariencia, entonces se subsume ese hecho, un solo hecho, una muerte, las lesiones de una persona en más de un tipo penal, pero es labor del intérprete, de los operadores jurídicos, decir cuál de los dos es el que se aplica, cuál es el que prevalece. En efecto, la base del delito de secuestro gira en torno a la privación o restricción de la libertad personal. El tipo penal exige que la conducta se realice sin derecho, motivo ni facultad justificada. Por el contrario, finalmente se dice acá, en el delito de extorsión agravada o secuestro extorsivo, el agente persigue una finalidad propiamente lucrativa, ¿no? Bueno,
Yo no descarto que también haya una finalidad lucrativa en el delito de extorsión. Disculpen, secuestro. Se priva de la libertad a una persona y se le mantiene como rehén con el propósito de exigir un rescate. Esto es una compensación económica. Ya se ha indicado que el fiscal superior acusó a Castillo Noel y sus tres coacusados como coautores de 3 delitos: secuestro agravado, extorsión agravada y asociación ilícita, y que la Sala Superior condenó a Castillo Nol por estos delitos, al igual que el primer juicio oral se condenó a Forno, Albistur y Avilés Arnao. En relación con el juicio de tipicidad de las conductas imputadas, que es una función del Ministerio Público sin defecto de la desvinculación jurídico-penal por parte de los jueces, conforme lo previsto en el artículo 300, creo que 74 del Código Procesal Penal en el desarrollo de la actividad probatoria en el juicio. Sí, me parece que es el artículo finalmente 374. En efecto, la base del delito de secuestro gira en torno a la privación o restricción de la libertad personal. El tipo penal exige que la conducta se realice sin derecho, motivo ni facultad justificada. Por el contrario, en el delito de extorsión agravada o secuestro extorsivo, el agente persigue una finalidad propiamente lucrativa. Se priva de la libertad a una persona y se le mantiene como rehén, con el propósito de exigir un rescate, esto es una compensación económica. Por tal razón, con base al principio de consunción, el delito que se ha configurado es el de extorsión agravada, puesto que contiene el supuesto prohibitivo de retener a una persona. Esta posición fue asumida en la Ejecutoria Suprema del 7 de mayo de 2004, en el recurso de unidad 488-2004 Lima, pues se estableció que el delito perpetrado es el de extorsión, en su modalidad de secuestro extorsivo y no el de secuestro, toda vez que se mantuvo como rehén al menor hijo de la agraviada a fin de obligarla a otorgar un rescate. Esto es una ventaja económica indebida para liberar al retenido, de suerte que el sujeto pasivo del delito es el titular del patrimonio afectado y el secuestrado es el sujeto pasivo de la acción, que precisamente es la finalidad perseguida por el sujeto pasivo. A ver, ¿quién es el sujeto pasivo? Disculpen. Tu micro. Sí. ¿No se me está escuchando? Sí se escucha, doctor. A ver, ¿quién es el sujeto pasivo de la acción en el delito de secuestro? De extorsión, disculpen. ¿Ah? ¿Quién es el sujeto pasivo de la acción en el secuestro extorsivo? ¿Ah? Es el rehén. ¿Y quién es el sujeto pasivo del delito? ¿Ah? Es el dueño es el titular del patrimonio. ¿Les queda claro ese punto? Por ejemplo, en el delito de robo, los custodios, los miembros de seguridad de la policía, que son reducidos por los delincuentes, por los malhechores, para finalmente apropiarse de todo lo que se encuentra dentro de este recinto financiero, económico, bancario, disculpe. ¿Quién es el sujeto pasivo de la acción? Son los miembros de seguridad, los custodios, los efectivos policiales que son reducidos por parte de los malhechores, los agentes del delito. ¿Y quién es el sujeto pasivo del delito? Son finalmente los titulares del patrimonio, los dueños, los bancorristas, los dueños del banco, etcétera, ¿no? Entonces no se olviden que algunos delitos como el robo, la extorsión, también la estafa, existe, y también el delito de violencia contra funcionario público en su modalidad simple y agravada, existe sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. ¿Les quedó claro esto, doctora Anita García? ¿Les quedó claro? Y las personas que nos están viendo acá, Carmen Quispe, Norberto, Ángela, la diferencia entre el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito. Espero que sí. Espero que sí. Se agrega que el delito de extorsión en la modalidad de secuestro extorsivo, la privación es un medio, pero una exigencia, una ventaja económica indebida. De un rescate que es un caso especial de propósito lucrativo genérico, lo que está ausente en el secuestro, ¿no? Lo que está ausente en el secuestro. ¿Les quedó claro la diferencia entre el secuestro extorsivo y finalmente el secuestro propiamente? ¿O la extorsión bajo modalidad de rehén con el delito de secuestro?
Por ejemplo, les pregunto, ya para pasar a los delitos sexuales, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero trataremos de dar algunas cuotas de argumentación, las más extensibles posibles. Una persona que ingresa a unos colectivos, como la Avenida Arequipa o la Avenida Tacna, en cualquier lugar de Lima o cualquier otro de nuestras diversas ciudades de nuestro país. Ingresa al vehículo, supuestamente es una combi o es uno de esos colectivos, ingresa al carro y a las pocas cuadras el único comensal que existía, el cliente o el pasajero y finalmente el chofer, sacan un arma de fuego y lo amenazan. Y le dicen, vamos a ver, llame tu billetera. A ver, tarjetas de crédito, tienes visas de débito, bueno, vamos a ciertos bancos, a ciertos finalmente cajeros automáticos para que retires esto. ¿Es secuestro o es robo? Disculpen, ¿extorsión o robo? Se diría que el robo es un acto de sustracción y apoderamiento. En cambio, el delito de extorsión es la propia víctima que le entrega el objeto material del delito al agente delictual. Más o menos se entiende y creo que la secuencia delictiva en el delito de robo es mucho más inmediata en los actos apropiatorios del bien objeto material del delito. En cambio, es un poco más extensivo los que toman lugar o aparecen en el delito de extorsión. No sé si me dejo entender con ello, porque también entre extorsión y robo, ¿qué hay? ¿Concurso o conflicto aparente de normas? ¿Ah? Entre el robo y la extorsión. También hay, finalmente, un conflicto aparente de normas, que tienen en similitud tanto el robo como la extorsión, que son delitos pluriofensivos, porque afectan no solamente el patrimonio, sino también la habilidad. Creo que hay un acto más de sustracción, de apoderamiento más inmediato en el robo, pero esta persona que lo lleva en varios lugares y lo priva momentáneamente de su libertad, ahí sería el delito de extorsión. Y como señalé en antes, y ha habido ejecutorias, ahorita me gustaría buscar, y lo tenía finalmente en una revista especializada, en este caso Gaceta Penal, el tiempo finalmente por las cuales la víctima fue privada de su libertad para ser accedida carnalmente, no puede ser valorado o previsto de manera independiente como un delito de secuestro distinto al delito de violación sexual. Dicho esto de la siguiente manera: que esa privación de libertad momentánea, porque el cual fue objeto de la víctima, el sujeto pasivo de la violación, para ser accedida carnalmente, en procura de su impunidad, ejecutarlo con todo grado de facilidad en su perpetración, no puede finalmente ser valorado como un delito independiente. Cuestión distinta a saber, en todo caso, sería que una persona privada de su libertad, que está secuestrada, ahí sus captores, ahí la acceden carnalmente contra su libertad, porque no olvidemos que a veces se produce lo que se llama el síndrome Estocolmo. El síndrome Estocolmo es que la raptada se enamora de su raptor. Su captor fue el caso de, creo que Ingrid Betancourt, una política muy reconocida colombiana que postulaba a la presidencia de dicha nación, finalmente hermana de Colombia. Vamos a hablar entonces ahora un poco de lo que son los delitos, violación a la libertad sexual. A ver. Por favor, ¿me confirma si están viendo la diapositiva? Mejor Sí, vamos, doctor. ya, que sí, mejor voy a salir de esto y voy a entrar al otro acá. Ajá. Violación a la libertad sexual. A ver, dentro de las libertades, unas libertades que son muy importantes, por favor me confirman si están viendo las diapositivas, es la Sí, libertad doctor. sexual. Es la libertad sexual. De hecho, este es inherente a la condición de persona humana, ¿no? Lo decíamos en otra exposición, que dentro de las criminalidades que afectan los bienes jurídicos fundamentales, como la vida, el cuerpo y la salud, una cuota de la criminalidad que es bastante objeto de reforma son los delitos sexuales. ¿Por qué los delitos sexuales es bastante objeto de reforma? Porque detrás de estos crímenes siempre penden o se identifican criterios éticos, morales, religiosos, culturales o ideológicos. Ustedes habrán leído Silva Sánchez en La Doctrina, ¿no? Y lo que son los gestores atípicos de la moralidad.
Siempre hay asociaciones, agrupaciones, corporaciones de personas que quieren influenciar en el dictado de los modelos de política criminal, ¿no? Y quieren ver finalmente que la ley penal pueda recoger o patentizar finalmente esos propósitos sectoriales que ellos tienen. El problema está que cuando esos criterios metajurídicos son los que definen de manera estricta cuáles son los derroteros finalmente de la ley penal en un Estado democrático de derecho. Entendiendo la libertad sexual como un bien jurídico también disponible por parte de su titular, entendiendo también que la sexualidad es importante para el desarrollo de la personalidad humana y para su participación finalmente en la intersociabilidad con otra persona, ¿no? Y entendiendo también que las libertades sexuales hay que ser reconocidas al margen de la postura sexual que finalmente que se pueda tener en sociedad. Hay que tener tolerancia. Creo que las bases del Estado constitucional de derecho es la legalidad, la igualdad y la tolerancia que debe existir entre los miembros de una sociedad. Esto es, las posturas sexuales distintas que se pueden tener en una comunidad, y por eso que resultaría totalmente inadmisible y un total despropósito que se quiera finalmente penalizar el homosexualismo, el lesbianismo, etcétera, como sucedía en el Código Penal alemán de 1871, ¿no? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera puede proceder esto, ¿no? Hay que finalmente ser tolerante. Podemos no compartir ciertas posturas o posiciones sexuales, pero esto no significa que tengamos finalmente que generar una cuota de incidencia represiva sobre tales comportamientos, ¿no? Entonces la libertad sexual, indemnidad en el caso de los menores de 14 y privados de discernimiento, ha de ser entendido de su concepto finalmente lato dentro de un Estado constitucional de derecho, donde es un bien jurídico plenamente disponible por su titular, porque entonces, para que se vea afectado o vulnerado, tiene que aparecer o tiene que finalmente la gente hacer uso de alguno de los medios comisivos que se describen, sea en el artículo 170, 171, 172 del Código Penal en la parte especial, y ahí hablar de vicios de la voluntad. Cuestión distinta es saber cuando penetramos en el artículo 173 de la parte especial del Código Penal, porque ahí estamos hablando ante una persona menor de 14 años, donde no tiene libertad, sino lo que tiene es intangibilidad sexual. No en vano, en el artículo 173 se le tipifica como el delito de violación presunta. Distinta es la probanza en el proceso penal a menores de 14 cuando son mayores de 14 años. Porque cuando son mayores de 14 tienen libertad sexual visto un punto de vista positivo, la capacidad de autodeterminarse sexualmente en sociedad. El negativo es la capacidad de negarse, el derecho de negarse a mantener un acto sexual de diversa naturaleza, carácter o especie con uno o con varias personas. No saben lo que sucedió en el caso de la manada, creo que así le pusieron, no sé si fue fines de septiembre o principios de octubre, o sea, hace un año, cuando 5 sujetos, personas, adultos, jóvenes, estuvieron bebiendo. Primero eran 3 chicas, se fueron 2, quedaron una, le dieron bastante grado de alcohol, sustancias psicotrópicas, la habían colocado en cierto grado de inconsciencia y así la habían accedido carnalmente, ¿no? Y hay cuestiones, 2 puntos me parecen muy importantes en el ámbito de los delitos sexuales. De seguro, con nuestros amigos Magíster Formación Jurídica, tendremos la posibilidad, quién sabe, Dios mediante, de poder dar cuota de un mayor tiempo de análisis de los delitos sexuales. Primero, que no son delitos de propia mano. Significa que el sujeto finalmente activo del delito puede ser cualquier persona. Sujeto activo del delito de violación sexual puede ser una mujer. ¿Una mujer puede ser autora de un delito sexual? Sí. Sí, tú has sido, ¿quién ha sido víctima acá de una violación sexual de parte de una mujer? Es una broma. Una mujer sí puede ser, obviamente. Por supuesto, dice Gregory, no, con eso yo no estoy dando cuota de que tú dices que tú has sido objeto de una violación sexual. Y acá digo una premisa interesante, ¿no? No necesariamente el que accede carnalmente a otro, no necesariamente el que accede carnalmente a otro es el autor del delito. De la violación sexual.
No necesariamente, ¿no? Esto es, no hay que tener necesariamente miembro viril, máxime con las modificaciones que se produjeron por la 28251 en el año 2004. Ustedes obviamente son bastante jóvenes, ¿no? Mucho más que yo. Y tal vez en este momento lo recuerdan. Un amigo me contó que una profesora le tocó las partes íntimas a condición de subirle la nota. ¿Él cuántos años tenía? ¿Tu amigo cuántos años tenía cuando le tocaron las piernas? 14. Ya tenía libertad sexual, por lo tanto es el acto típico, a menos que haya un aprovechamiento de un entorno de coacción, ¿no? De coacción, pero eso no estaba, eso fue, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Carmen, ¿en qué año sucedió? Hace 10 años, no, pues no estaba eso. 14 para arriba tienen libertad o intangibilidad sexual. Tienen libertad sexual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para que pueda haber delito de violación sexual o actos contra el pudor a mayores de 14, pero luego de la reforma de la 30 a 38, 33, 38, 38, se requiere finalmente, también puede haber tocamientos individuos en ciertas circunstancias que ustedes, sobre todo las damas, están en una combi, están finalmente en el metropolitano, están en el tren eléctrico y estos mañosos están ahí atrás, aprovechan, finalmente se están acercando a ustedes o le tocan en sus órganos genitales, ahí sería ya tocamientos indebidos, ya conforme la reforma producida por la ley 38, ¿no? Pero las personas mayores de 14 tienen libertad sexual. Podría darse, como se llama, los abusos sexuales furtivos, conforme lo de 1995, de 1995. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, estas las cuestiones a decir en el ámbito de los delitos sexuales. Precisamente la ley 28704 influenció bastante desde un punto de vista moral o ético y significó la penalización de actos sexuales consentidos, algunos de ellos, en personas mayores de 14 menor de 18. Esto es la 28704. Lo que hizo fue quitarle lo que la ley penal le había dado en 1991. Han pasado 30 años desde finalmente de la vigencia del Código Penal de 1990. 30 años finalmente han transcurrido a la fecha, ¿no? Entonces, en la 28704 del año 2006, los despojó, les quitó la libertad sexual a quienes el Código Penal en un principio se los había reconocido, ¿no? Esto es a los mayores de 14 años, a partir de ciertas consideraciones o ciertos factores metajurídicos, morales o éticos, que lo que hacen es empañar y contaminar la ley penal en un orden democrático de derecho, en un orden democrático de derecho. Si algo quisieran finalmente mencionar en estos momentos, vamos a entonces ya a compartir. Lastimosamente no nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Lineamientos para la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? El derecho penal opera en todo el territorio patrio, ¿no? Al margen de la nacionalidad de la persona que se encuentre ubicado en nuestros espacios territoriales, ¿no? El Código Penal 91, pero tomando en cuenta la Constitución del 79, significó finalmente reconocer la condición pluriétnica y plurirracial finalmente de nuestro país, y lo que hizo fue la inclusión del artículo 15 de la parte general del Código Penal del error de comprensión culturalmente condicionado. No significa que estas personas que son pertenecientes integrantes de comunidades campesinas, étnicas o indígenas sean inimputables. Esto es, que sufran oligofrénicos, esquizofrénicos, sufran finalmente de una enfermedad mental, de un cierto grado de patología que no les permite comprender el injusto o adecuar su conducta conforme a lo que la norma espera. Eso finalmente no es el propósito, sino es el reconocimiento de la interculturalidad y derecho penal. Esa interculturalidad en cuanto a ciertas vivencias, cierto derecho consuetudinario que se va transmitiendo de generación en generación y que con aquiescencias de sus autoridades y de sus integrantes de la familia, obviamente la propia persona que tiene el acto sexual, no es objeto de represión, aún sobre todo cuando la víctima es menor de 14, pero debe ser mínimo 13 años, no sé, el 12 de cierta manera por discutir, pero creemos que debe tener mínimamente 13 años. El artículo 15 regula una causal de exculpación pleno relativa. El error de comprensión culturalmente condicionado se analiza en el reproche de culpabilidad y no en el injusto.
que opera en aquellos casos donde la realización de un hecho que la ley penal califica como delito le es imputado a quien por su cultura y valores originarios no puede comprender tal condición antijurídica y por ende tampoco está en capacidad de determinar su conducta conforme. Yo no diría eso, puede saber que esa conducta es delictiva, pero hay una suerte de superposición entre las normas culturales o interculturales y las normas que le obliga el derecho positivo nacional, porque eso obviamente es coactivo, ¿no? El ius imperium del Estado y al cual nadie puede sustraerse, ¿no? Al margen de tu condición económica, estatus cultural, en cuanto a acatar y cumplir los mandatos normativos que se encuentran definidos en las diversas normas del Código Penal. La doctrina penal nacional aportó en torno a dicho dispositivo legal diferentes lecturas y funciones dogmáticas, sobre todo al respecto ha habido ya 2 acuerdos plenarios, sobre la correcta aplicación y legítima aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado. En tal sentido, se le ha considerado como una modalidad especial de error de prohibición o de causal de inimputabilidad o incapacidad penal. Las pericias finalmente antropológicas, las pericias en procesos interculturales por agresión sexual, es obligatoria e imprescindible en todos los casos para decidir la aplicación del artículo 15, porque ha habido un desfase, ha habido una desnaturalización, ha habido un abuso y uso y abuso del error de comprensión culturalmente condicionado, afectando los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? Que no solamente está regulado en nuestra ley, sino en los tratados y convenios internacionales. El órgano jurisdiccional debe además supervisar que la pericia sea practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada en la materia. En cuanto a su contenido alcance, la pericia antropológica debe centrarse en el origen de la costumbre invocado, en su validez actual, procurando ocultar la presencia de netas de ilustración en el entorno cultural de los sujetos involucrados, los cuales evidencian procesos de cuestionamiento o rechazo al sometimiento de menores de 14 a prácticas sexuales tempranas. El hecho de que ya tenga una menstruación una niña de 11, 10 años, ya no se puede pues, decir, ya está apta y en condiciones de tener un acto sexual. Es pertinente pues recomendar que las pericias antropológicas se estructuren siguiendo un orden metodológico expositivo, ¿no? La descripción de preparar el peritaje, los puntos sobre los cuales versará el peritaje, la última parte deberá incluir la conclusión del peritaje, la opinión o dictamen del perito sobre la consulta formulada por el magistrado. Puede apoyarse en las fuentes secundarias y resultados. ¿Le queda claro lo que es el error de comprensión culturalmente condicionado, la diferencia con el error de tipo? ¿Les queda claro la diferencia entre el error de tipo y el error de comprensión culturalmente condicionado? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ah? Entre el error de tipo y el error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Mm? ¿Cuál es finalmente la diferencia? A ver, ¿quién me Doctor, dice? ¿podría por favor La, repetir porque no lo entendí realmente? la diferencia entre el error de comprensión culturalmente condicionado con el error de tipo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Los delitos sexuales son estrictamente dolosos o también pueden ser incriminables a título de culpa? Tienen que ser dolosos. Son dolosos. Estrictamente dolosos. ¿Qué significa finalmente el error de tipo? Que lo hace sin conocimiento. Conocer El dolo tiene 2 componentes. Tiene el elemento cognitivo y el elemento volitivo, ¿no? El elemento cognitivo, el cognoscitivo, tiene que abarcar todos los elementos constitutivos del tipo penal, ¿no? En este caso, el autor debe saber que al momento que tiene este acto sexual con esta persona es menor de 14 años, ¿o no? ¿Tiene que saber ello o no? ¿Qué pasa si se quinció? Si se finalmente erró, ignoraba que era menor de 14. Pensaba que era de 15, 16 años de edad esta persona. ¿Qué es lo que se da ahí? González Sánchez, amigo. Sí, se daría un error de tipo. Claro. Fíjese lo que dice acá, ¿no? Vamos avanzando. En el presente caso, conforme se señala en la sentencia impugnada, el dicho del acusado no solo se corrobora con la declaración de la madre y la hermana de este, quienes afirmaron que la menor le dijo que tenía 16 años, y con el dicho de la agraviada, sino con otros elementos indiciarios que se derivan de lo declarado por la madre de la menor, como es su afirmación
de que la agraviada frecuentaba la discoteca Doña Juerga, donde conforme se señala en la sentencia impugnada, solo ingresaban mayores de edad, y que no era la primera vez que la menor estuvo con personas mayores, a la que les decía que tenía 16 años, conforme se desprende la acta de entrevista única, Fojastal, realizada con motivo de otro hecho también por violación sexual en su agravio, en que la menor mencionó que su entonces enamorado, al investigado en otro proceso, le dijo que tenía 16 años de edad. Es menester indicar, se dice acá, es menester indicar que el protocolo realizó una entrevista en cámara Gesell. ¿Cuándo se realizan los protocolos de entrevista en cámara Gesell? ¿Ah? Ante menores de Cuando 14. son menores de edad, Cuando la víctima es menor de edad. Menores de edad. Menores de 14 o menores de edad. Ni hubo evaluación psicológica, la menor, la que ahora en menor de edad, ¿no? Corresponde a otro proceso por un hecho anterior, al que es materia del presente proceso. Solo la declaración de la menor en presencia del Ministerio Público y de su madre, que fue oralizada en audiencia. Ya se dijo precedentemente que es irrelevante para la configuración del delito que fuesen enamorados, ¿o no? Eso es irrelevante, se dice acá. Pero la duda respecto a esta circunstancia aumenta la posibilidad de que el acusado no haya conocido la edad real de la menor, menos aún si ésta se mantenía en su posición de aumentarse la edad, evidentemente para posibilitar su relación con personas mayores de edad. De lo expuesto, se dice acá, de lo expuesto, se desprende que los elementos de prueba actuados no acreditan de manera fehaciente que el acusado haya tenido conocimiento de la edad real de la gravedad. ¿Cuál es el que tiene que abarcar el elemento constitutivo del tipo? ¿El elemento cognitivo o el volitivo? El elemento cognitivo. Por el contrario, advierten que actuó bajo error de tipo, en la creencia de que aquella tenía más edad que la real. El error de tipo invencible significa, finalmente, que se elimina el dolo y la culpa. Cuando el error vencible hubiese sido más precavido, hubiese preguntado, pero acá está, si se encuentra en el file, en la carpeta fiscal, de que están cantando Happy Verde juntos, que él la recogía del colegio teniendo uniforme escolar. Olvidemos un poco de la situación de la pandemia, obviamente, porque todo es virtual. Entonces no puede aludir, no puede aducir y a fundamentar válida legítimamente que no sabía finalmente que la víctima era finalmente menor de 14 años de edad. Error de tipo vencible, características anatómicas de menor reflejaban que era mayor de 14. En el caso de autos, es razonable concluir que el imputado incurrió en un error de tipo vencible, pues sin desconocer el contexto situacional de los actos sexuales para cuya imputación es preciso que la gente haya tenido la posibilidad de conocer la totalidad de los elementos objetivos que conformaban tal situación, de autos trasciende que el encausado estuvo en posibilidad de superar el desconocimiento respecto a la edad de la menor. Ambos mantuvieron relación sentimental, según indica la menor, desde marzo o abril de 1992 y de la relación sexual se produjo en junio del citado año, marco referencial de la imputación. No se olvide que la imputación tiene que estar circunstanciada y contextualizada, imputación necesaria. Ese periodo temporal resultó suficiente para estimar en clave de razonabilidad que el acusado debió requerir a la agraviada sobre su verdadera edad, cuando menos realizar los actos de averiguación necesarios, más aún si mantuvieron relaciones sexuales, aun cuando sean esporádicas, de lo que se infiere que entre ambos existió un nivel de confiabilidad suficiente. La agraviada ha reconocido en el acto oral que sus características anatómicas reflejaban que tenía entre 15 y 16. Si bien su conducta no fue dolosa, empero no puede descartarse la imprudencia de su accionar en vista de que pudo ser evitado mediante la diligencia debida. Menor tenía 13 años con 10 meses y sus chats de Facebook tenían carácter sexual. Se debe evaluar, como se mencionó precedentemente al tiempo de los hechos, noviembre de 2014. La menor tenía 13 años y 10 meses, una edad aproximada a los 14, en vía de interpretación a favor del imputado. Conllevaría afirmar que las diferencias físicas no fueron sustanciales y por ello que fue posible que creyeran que la hora agraviada era mayor de 14 y prosiguieron con su conducta sin oposición ni contradicción. A nivel superior se estableció un razonamiento contrario a partir de la prenda que portaba la menor, un buzo de colegio. Sin embargo, tal apreciación no es de base absoluta, toda vez que una persona mayor de 14 también puede usar una prenda de esta naturaleza. Asimismo, es importante examinar el contenido de las conversaciones del Facebook que ofreció el padre de la menor a formular su denuncia. En ella se aprecia que la hora agraviada interactuaba con diversas personas y que sus mensajes poseen contenido sexual. El extremo de dar a entender que tenía programados diversos encuentros íntimos durante la semana. Y también da cuenta que tuvo diferentes relaciones sexuales con personas distintas
a valores recurrentes, además de las conversaciones que mantuvo con esta persona, con fecha posterior a los hechos imputados, en la que la menor la gravedad no le indicó la edad a su menor de 14 años de su interlocutor, por el contrario, revivió y expresó conformidad con el hecho suscitado en el hotel. Finalmente, vamos a precisar el comportamiento de la menor al momento de que se produjo el hecho. Esto es, consumía droga y su desenvolvimiento era normalmente compatible con una persona con experiencia de ese vicio y demás. Alternaba con jóvenes del sexo opuesto, habiendo tenido relaciones sexuales con alguno de ellos como una actividad normal, es lo que determina que no haya afectación emocional como consecuencia de estos hechos. Otra cuestión, luego le diría, ¿significa esto que la percepción externa de cualquier persona una apariencia de más edad que la que objetivamente tenía, ¿no? La que objetivamente tenía, ¿no? Hay error de tipo, error de prohibición y culturalmente condicionado. Culturalmente condicionado, culturas, finalmente, comunidades campesinas y nativas. Error de tipo, desconocimiento sobre, finalmente, la edad de la víctima, conforme las reglas del artículo 14. Error de prohibición, cuando la persona desconoce la antijuricidad penal de la conducta. Obviamente, dentro de un Estado de Derecho, pues alguien puede alegar válidamente que no sabía que acceder canalmente a un menor de 10, 11, 9 años de edad no era delito, y un máximo, o acceder canalmente a una persona adulta mediante uso de violencia, amenaza, u otros medios que impidan dar su libre consentimiento en torno de coacción, no constituye delito. Eso es muy difícil de poder admitir, el error de prohibición o el desconocimiento de la antijuridicidad, finalmente, en ámbitos de la naturaleza de los delitos que estamos analizando en este momento. Por último, digo lo siguiente: ¿qué tan importantes son ahora las pericias psicológicas que se practican a las víctimas y también a su vez a los victimarios en los delitos sexuales en dos ámbitos importantísimos? Primero, en el ámbito de la determinación e individualización de la pena, y segundo, finalmente, en el ámbito de la cuantificación de la reparación civil, finalmente, por los efectos nocivos y perjudiciales de la comisión del acto luctuoso. Anita, ¿qué es lo que no entendiste? Anita García Ramos, del error de tipo. Por ejemplo, que en un hurto, ¿no? Hay personas, damas que están en una clase, están en un lugar donde todas tienen las mismas carteritas, 3x1, 5x1, Riplex, qué sé yo, o ESI. Entonces una persona, tú piensas que es tu cartera, te la llevas. Piensas que es tuya. Ese es un error de tipo. Porque el que comete el delito de hurto debe saber que se está apropiando, sustrayendo de un bien total o parcialmente ajeno. En este caso, el error de tipo es que la gente, sobre todo un hombre, que puede ser también una mujer, que tiene un acto sexual con una persona que aparenta tener más de 14, pero tiene 13 años o 12 años de edad. Entendiendo que el dolo en su elemento cognoscitivo tiene que abarcar todos los elementos constitutivos del tipo. Y un elemento esencial y trascendental del artículo 173 es que la víctima o el sujeto pasivo tenga menos de 14 años. El error de tipo invencible elimina el dolo y la culpa, y el error de tipo vencible hace que la conducta sea incriminable a título de culpa. Pero los delitos sexuales no son incriminables a título de culpa. ¿Me escuchan desde Magíster Formación Jurídica? Sí, doctor. A ver, hemos llegado a la hora y media, creo que sí, del dictado de clases que habíamos coordinado. Por igual podemos dejar unas 2 o 3 preguntas de nuestros amables participantes que quieran, o consultas que nos quieran formular. ¿Mm? Doctor. Sí, te escucho, Félix. Sí, doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. En el caso del delito de tocamientos no consentidos, ¿cuáles serían los medios probatorios? ¿Basaría solamente con la testimonial de la parte? No, se requiere finalmente la pericia psicológica, declaración única de víctimas, cámara GESEL, y en la medida de lo posible que lo ratifique en el plenario, ¿no? Es complicado porque son delitos de clandestinidad. Y acuérdate, mi estimado amigo Félix, que en los actos contra el pudor o tocamientos indebidos no hay acceso carnal. Por lo tanto, no hay un examen médico legal que arroje defloración. Hay algunos casos que hay finalmente testigos, ¿no? Algunos familiares, el hermano, la hermanita y otros,
que vieron cómo su padre, sobre todo el tío, finalmente, o el amigo del padre, realizaron tocamientos indebidos sobre los órganos genitales de la víctima. La probanza en los procesos penales sexuales no es empresa fácil. Las últimas ejecutorias que se han dado de hace varios años atrás se han inclinado a favor de la víctima en el sentido de su persistencia en incriminación, homogeneidad y falta de credibilidad subjetiva, y sumado a otros medios de prueba, puede ser suficiente para negar el principio de presunción de inocencia que recae sobre el imputado. No es fácil probar delito de tocamientos indebidos. No lo es. Y sobre todo se complica más cuando los hechos han suscitado hace ya tiempo después, en los cuales se interpone finalmente la presente denuncia. Gracias, doctor. No, no tienes por qué. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Domingo León le saluda. Yo quería consultarle acerca del protocolo de cámara GESEL, por el cual tengo conocimiento, ¿no? Por una amiga que fue víctima de violación con 29 años, que había solicitado en su denuncia que se le practicara su declaración, ¿no? En cámara GESEL. Quería saber si qué tan factible o si es prueba anticipada que se le practique esa cámara GESEL a una chica pues que tiene 29 años, ¿no? Y que según la ley pues solamente son niños, niñas Y adolescentes. En principio solamente es ante ellos, ¿no? ¿Cuál sería el argumento para que se le aplique a una persona que no corresponde a las características que la ley prevé al respecto? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, mi estimado amigo, ¿no? Porque la ley solamente habla de cámara GESEL y obviamente lo que sería prueba anticipada con respecto a los menores de, no, los menores de edad, ¿no? No sé, menores de 14, menores de edad. Menores de edad. Menores de edad, ¿no? Menores de edad. Es un poco complicado, pero fíjese aparte de lo que tú me estás preguntando, ¿qué pasa? Que cuando los hechos, ella tenía 13 años, o tenía 16 o 17 años, y al momento, finalmente, de las investigaciones, y que cuando quiere tomarse su declaración, ya es mayor de edad. ¿Se le toma bajo la declaración única de víctimas de cámara GESEL? Creo que sí, doctor. ¿Sí? ¿Se la podría? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Yo tengo ¿Sí? una conocida que al Ya. momento de la acción, o sea, que se cometió ese delito, era menor de edad. Pero al momento de comenzó la investigación preliminar ya era mayor de edad. Y Ya. fue Sí. llevada de una cámara GESEL. Ujú. Declaración de niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados, niños, niños y adolescentes, por delitos comprendidos en el 153, 153, violación, libertad sexual, ofensas al poder público, realizadas con intervención de psicólogos especializados en cámaras GESEL o salas de entrevista implementadas por el Ministerio Público. Serán filmadas y probadas, agravadas. Bueno, yo había visto lo contrario, ¿no? A veces, pues, los criterios jurisprudenciales resultan siendo a veces discrepantes y no van en una sola línea. No van en una sola línea. Bueno, dicho esto, gracias, Doctor, Félix. ¿Otra pregunta? A ver. doctor, va a disculpar, muy aparte del tema, quería preguntarle cómo puedo determinar en una acusación la reparación civil. La ¿O reparación en civil. base a qué? ¿O en base a qué? Digamos, en este caso, como está hablando del delito de violación sexual. La pericia psicológica, la afectación, el grado del daño, la magnitud del daño es importante. La edad de la víctima. La relación que existe entre víctima y victimario.
los antecedentes sexuales de la víctima, si fue la primera vez, si ha sido explorada, etc. Esto es una serie de variables o criterios que tú puedes finalmente considerar a efectos de magnitud. La individualización de la pena, te refieres, ¿no? No, o la reparación civil, disculpa, ¿no? Sí, doctor, yo tengo un problema en lo que son las acusaciones. ¿Cómo podría yo determinar? En sí, digamos, por ejemplo, en el delito de violación sexual o, por ejemplo, en el delito de lesiones. Entonces, en general, en las acusaciones, para determinar la reparación civil, ¿en base a qué el fiscal, digamos, toma el conocimiento? No sabría cómo explicarlo. Bueno, vuelvo a reiterarte, ¿no? A la pericia psicológica, el grado de afectación, la edad de la víctima, ¿no? ¿Cuál es el grado perjudicial que ha sufrido la víctima en sus bienes jurídicos, ¿no? Porque detrás, cuando se dicen los delitos de violación sexual de menores, sobre todo también se afecta a su dignidad, ¿no? Había un caso muy interesante, que el maestro, o sea, el profesor, lo había obligado a su alumno, al sujeto pasivo del delito, a que le realice el sexo oral, ¿no? La felación activa, ¿no? Y ese grado de confusión, de identidad, finalmente, de la víctima, y todo ello lo que propicia la afectación emocional, psíquica, cognitiva, conductual, me parece que son criterios, Anitas, a considerar, Anita García, para que tú puedas finalmente cuantificar, ¿no? Acá no hay lucro cesante y daño emergente, ¿no? Acá no hay eso, sino lo que hay es daño moral. Y el daño moral será mayor mientras que la víctima sea menor. Y máxime cuando hay una relación de parentesco entre víctima y victimario. Y tomando en cuenta lo que arroja la pericia psicológica. La pericia psicológica realizada a partir de los profesionales de salud del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Dicho esto, entonces, ¿nos escuchan desde Magíster Formación Jurídica? ¿Cree que nuestro sistema de justicia penal debe mejorar? Debe, claro. Todo dependerá de los profesionales que la comprendan, ¿no? ¿Cómo se puede terminar? Y usted ya lo dijo, y en los delitos de violencia psicológica, el doctor, ¿qué medios probatorios, no? Obviamente son las pericias, ¿no? Pero también hay que ver esa relación de riesgo que debe existir entre esa afectación con la conducta que se le atribuye al agente como autor o partícipe. Ha sido un gusto haber estado con Magíster Capacitación Jurídica, Formación Jurídica, disculpen, el día de hoy, 26 de septiembre del año 2021, hoy día domingo, no es usual, finalmente las actividades por la pandemia nos cambió la vida a todos. Bueno, y así que agradezco sobremanera a Magíster Formación Jurídica de haberme dado la oportunidad de estar el día de hoy con estos temas tan importantes como el delito de secuestro y los delitos de violación sexual. Se darán cuenta que el tiempo nos quedó chico, pero estoy seguro que otra oportunidad estaremos organizando con esta gran institución y prestigiosa para poder dar desarrollo y grado de ejecución a otra capacitación en tiempos no muy lejanos. Muchas gracias. Se me despido, Alonso Peña Cabrera, de acá de Lima. No habiendo más preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Gracias a ustedes, Instituto Magíster, que Dios los bendiga, bendice a todos ustedes y a sus familias, cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.